Vengo originalmente de Alemania, y no solo de Alemania, sino de Alemania Oriental, la parte comunista. Y ya se mencionó la voz de los mártires. Esto es una misión que principalmente ayuda a los cristianos perseguidos en los países comunistas, islámicos, budistas y en muchas partes donde son perseguidos. La cortina de hierro cayó y se pensó que se terminó el comunismo. Van a escuchar hoy cosas que normalmente no se habla y muchas de esas cosas ni siquiera sabe, y lamentablemente muchos cristianos no se interesan por esto. Hay que despertar. El mundo está en revolución. Cuando estuve aquí, en aquellos años, Rivera era la mitad o menos de lo que es ahora en su extensión. Y así es en todas partes. Hay grandes cambios. En Alemania ahora hay una invasión de islámicos, de musulmanes. Solo desde el año 2015 entraron 10 millones de extranjeros, en su mayoría musulmanes, en Alemania. Y algo parecido pasa en los otros países europeos. Y para ir no muy lejos, en las fronteras aquí hay musulmanes. Y ellos sirven a Dios, nos quieren hacer creer algunos. Y cuando hay un informe sobre atentados, masacres, se dice, lo hizo por Dios, para Dios, en el nombre de Dios. Falso. No es nuestro Dios. Nuestro Dios no impulsa a nadie a hacer estas cosas. Nuestro Dios es un amor, un Dios de amor, y no de venganza. Tengo mucho para decir sobre esto. Tenemos que estar preparados y rescatar cuanto se pueda de este mundo cada vez más decadente y depravado. Yo mismo he conocido el comunismo. Nací en la Alemania Oriental, la parte comunista. Muchos que están aquí nacieron aún después de la caída de la cortina de hierro. Más de 30 años. Y el mundo sigue adelante. Y el nuevo orden mundial está progresando. Y esto es otra forma de comunismo. Se lo tengo que decir, porque así es. Es el mismo comunismo también que está detrás del nuevo orden mundial. Yo nací en Alemania Oriental, y la Oriental fue la parte de Alemania que los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Rusia, al final se dividieron Alemania en 4 partes, y la Unión Soviética recibió la parte oriental de Alemania, donde pronto instalaron el régimen comunista. El comunismo no comienza con rectitud, comienza falsificando las elecciones. Ya la primera elección en el año 1949 fue falsificada. Más del 90% votaron por el comunismo. Mentira, imposible, ridículo. Y en adelante hasta los 99% de la población votaron por el comunismo. Sin electrónica y todo esto, que es mucho más fácil hoy en día falsificar las elecciones, ellos falsificaron para estar en el poder.
instalar el comunismo. Con menos de 10% de población de comunistas, ellos agarran el comando por medio de policías secretas, como hicieron en la revolución bolchevique en el principio, en el año 1918-19, cuando sucedió esto en Rusia después de la Primera Guerra Mundial. Hay mucho para aprender y en mis pocos años de vida, nací en el año 1950, siempre aprendí más y sigo aprendiendo cosas más. Pero lo más importante que podemos descubrir es a Dios. A Dios, que tiene los hilos, tiene el control de todo. A pesar de lo que los hombres hacen. En la escuela, tengo que decir primero que mis padres eran creyentes y cuando yo era pequeño me llevaron a la iglesia, una iglesia bautista. Era un salón, la mitad de esto, el cielo raso, había así madera, había un órgano a pedal que se tocaba la música. Y para mí todo esto era aburrido. Y en la escuela me enseñaron que no hay Dios, no necesitamos a Dios, no existe Dios, todo es evolución. Y yo me lo creía, hasta que cuando tenía 13 años más o menos dije a mi padre, no creo en Dios, no hay Dios, no voy más a la iglesia. Y no fui más a la iglesia, no fui más a las reuniones. No me interesaba, porque no había Dios. Pero el hombre sin Dios no es feliz. Y todos los que buscan satisfacer, llenar este vacío que solo Dios puede llenar, llegan en la nada, en la calle, en la droga, en la cárcel, etc. Yo tenía el deseo de salir de Alemania Oriental para conocer el otro lado de la cortina de hierro, cómo vivía la gente ahí. Libertad. Este era mi anhelo más grande, estar libre de mis padres anticuados. Quería ir y hacer lo que a mí me gustaba. Bueno, primero quería recorrer el mundo y conocer el mundo. Ahora lo conozco bastante. Los hombres y mujeres tienen en todas partes las mismas necesidades. La necesidad es espiritual. Espiritual. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Tácate. Ahí lo tienes. Esto es válido para cualquiera y para nosotros como creyentes también. Porque nos afanamos por cosas materiales. No tenemos trabajo, no tenemos dinero, nos afanamos, nos inquietamos. Pero este Dios grande cuida de nosotros. Por esto nos dice buscar primero su reino y Él añade lo que nos haga falta. Esto es maravilloso. Lo vives, lo vivimos así, entregando cada día en las manos del Señor. Él sabe si llegamos a Uruguay, a Montevideo, de donde sea. Él sabe que si llegamos cruzando la calle, algunos salen a la calle y son muertos, atropellados o un infarto. Dios lo sabe todo. Cada paso quiero hacer en el nombre del Señor y dentro de su voluntad. Pero aprender esto me costó unos cuantos años. Con el deseo de ir al mundo libre, intenté fugarme en 1918
me agarraron en la frontera, me metieron preso, me condenaron a 2 años y 2 meses de prisión. Yo estaba desesperado. Yo todavía creía, a pesar de que quería salir de Alemania Oriental, creía en el comunismo. Creía, no en el método, pero en la idea de crear un paraíso para toda la humanidad donde vivimos en paz y felices, como nos promete este Klaus Schwab del Foro de Davos con su Agenda 2030. ¿Lo escucharon? Y hay jóvenes que lo escuchan, lo miran, ¡ay, qué lindo! Como está la propaganda, vamos a tener nada y vamos a ser felices. Mentira. Esta gente sirve al diablo. Esta gente que está ahí sirve al diablo. ¿Sabían esto? ¿Estamos conscientes de esto? Yo lo digo porque hay que decir la verdad. Yo estaba en la cárcel con estas ideas ateo-comunistas en mi cabeza y siempre mi pregunta era, si llegamos al comunismo, ¿qué pasa después? ¿Vivimos felices? Y después, generaciones, vivimos felices. ¿Pero qué sentido tiene todo esto? Definitivamente morimos, y los comunistas nos enseñaron la evolución, morimos, nos podrimos en la tierra. Se terminó. No hay alma. No hay, en realidad, futuro para nada. Porque aún este planeta Tierra puede explotar y... ¡piu! ¿Qué sentido? Pero sabemos ya que hay sentido porque la Biblia lo dice. El hombre vive una vez y después el juicio. Sí, el juicio. No queremos escuchar de juicio a veces, ¿no? Está mal, juicio. Solo amor. Dios es amor, sí, y es justo también. Y los que cometen estas cosas, hay una lista y más listas en la Biblia, las conocen las listas, no va, no va a la presencia de Dios. Salvo que se arrepienta, ¿no? Y yo tenía pesadillas ahí en la cárcel. Se me cruzaron los alambres en la cabeza y no podía entender para qué existo, para qué sirve todo esto. Y en esta situación Dios me habló en la cárcel y me dijo, cuando salgas vas a encontrar cristianos quienes te enseñarán en mi palabra. Extraño, ¿no? Extraño. Jesucristo se encontró con... No, Pablo se encontró con Jesucristo en el camino a Damasco. Hay experiencias así. Y hoy, en países musulmanes, hay muchos musulmanes que se convierten. Dios les dice, anda, lee el libro. Hay muchas otras formas de decirlo, pero básicamente es esto. Anda, lee el libro. Y ellos saben exactamente al instante que no es el Corán, sino es la Biblia que tienen que leer. Y se convierten. Hermoso. Dios opera a pesar de los misioneros que no están. Y no pueden estar en países islámicos. Son perseguidos, erradicados, masacrados. En Afganistán, donde supuestamente querían llevar la democracia, hoy todo es peor que antes. Y los cristianos son buscados y si son descubiertos, los matan. Sí, esto es el mundo en el que vivimos hoy. Terrible. Bien, salí de la cárcel y
Voy a la casa de mis padres, todavía vivía ahí con mis padres, y mi madre me dice, me cuenta que hay un grupo de cristianos que de vez en cuando se reúne hasta en nuestra casa. Nunca usamos el término iglesia subterránea, pero esto era la iglesia subterránea, que nos reuníamos en casas, aquí y allá. Y las reuniones eran las más hermosas que he vivido en mi vida. Las más hermosas. Y en la libertad en Occidente estoy buscando esto todavía. Hay a veces un poquito de esta comunión de cuerpo. La iglesia no es una organización que se organiza todo. No. Si estamos llenos, decimos, y Pablo nos enseña que somos templo del Espíritu Santo, tenemos que tener el Espíritu Santo adentro y este Espíritu Santo quiere hacernos nuevas criaturas y quiere guiarnos, ¿verdad? Pero falta esta comunión dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, esta armonía. Si está el Espíritu Santo aquí, vamos a sentir la unión. Y lo que uno y lo otro puede compartir va a encajar en la voluntad de Dios y no fuera de la voluntad de Dios. ¿Me entienden? Estoy un poco filosofiando algo así. Parece, ¿no? Pero es así. Y en la iglesia tenemos que estar ligados como un cuerpo. Los miembros de un cuerpo tienen unión. Y no sé cómo funciona aquí, es la primera vez que estoy aquí entre ustedes. Pero eso es algo que nos hemos olvidado la mayoría de las iglesias. Hay organización, pero hay una gran falta de amor entre los hermanos. ¿Es cierto o no? Sí, tenemos que trabajar en esto. Tenemos que clamar a Dios. Y antes de todo tenemos que purificarnos de este viejo hombre que siempre vuelve para arriba. Bien, yo no creía todavía en Dios, simplemente discutía con los hermanos. Me gustaron las reuniones, eran, como dije, muy lindas. En la enseñanza que recibimos y también en las canciones que cantamos, eran los que tocaron los instrumentos o el instrumento, eran estudiantes de un conservatorio y estudiaban todos los días 8 horas el piano y dominaban esto y la música se tocaba con vida. ¿Me explico? Es diferente, digamos. Y con el espíritu, con vida y con el espíritu. Esto nos hace falta. Aleluya, digo. Y discutía con los hermanos hasta altas horas en la noche y siempre peleando, no peleando, pero discutiendo argumento contra argumento. Y yo no podía creer que hace poco menos de 2000 años, todavía faltan un par de años para que sean 2000, ¿no? Eh, Murió Jesucristo por nosotros, por mí. No, ¿cómo puede ser que alguien haya muerto hace 2000 años por mí? No entra aquí, ¿verdad? No entra en nuestra cabeza, porque no tenemos la noción o la certeza o la convicción de la existencia de Dios. Y si tenemos esta conciencia que Dios está y la Biblia es verdad desde la primera hasta la última página, va a ser diferente. Discutía. Y yo estaba en este momento repartiendo productos lácteos de una empresa del Estado y me habían regalado una Biblia y un libro de devocionales.
Lo tenía ahí. A las reuniones llevaba la Biblia y ahí me explicaron, bueno, las discusiones. Y en casa, cuando quise leer la Biblia, no entendía nada. No la entendía, no me entraba. Traté de leer en un lado, en otro lado, nada. Bien, me habían regalado esto y yo estaba trabajando con un camión repartiendo productos lácteos y era invierno, nieve sobre la ruta. En una curva vino otro camión de frente, los dos camiones sin trompa, frontales. Íbamos a chocar así en esta curva. Yo apreté los frenos y peor todavía. Cerré los ojos, pensé, se terminó todo. Abro los ojos, no pasó nada. El paragolpe de mi camión había tocado la rueda trasera del otro. Se había doblado un poquito, no era importante. Me sacudió esto, por supuesto. Pero en ese momento no pensé en Dios, que pueda haber sido Dios. Sino, unos días después, 1 de enero de 1971, entonces dije, bueno, voy a mirar, a ver qué es, qué dice, qué está escrito ahí. Y lo primero que este día me tocó a leer era el Salmo 91, 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Tácate. Ahí me quebranté y entregué mi vida al Señor. Y Él comenzó a transformarla. Todavía no terminó. Sigue el trabajo. Todavía hay hombre viejo que a veces levanta la cabeza, ¿no? Tenemos que estar siempre atentos. Tenemos tentaciones por todos lados, por las perversidades que nos rodean, pero también por doctrinas erradas que se infiltran en las iglesias. Según una observación que recibí, los seminarios bíblicos están infiltrados, especialmente de las iglesias más grandes, católica y luterana, para infiltrarse y cambiar de adentro la doctrina de la iglesia. En Alemania hay pastores luteranos, Pfarrer se dice a los pastores luteranos en Alemania, que ni siquiera creen en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y son pastores ahí. ¿Qué van a enseñar a la gente? Hay algunos pocos pastores luteranos aún que resisten a esto y son perseguidos por su propia iglesia en Alemania. Hoy en día pasa esto. Bien, ¿dónde paramos? Recibí este toque de Dios, tanto uno en la cárcel y este por esta experiencia del accidente. Y esto me marcó para todo el resto de mi vida. En estos 50 y cuántos años, 53 años que he andado con el Señor, he cometido muchas cosas que no tendría que haber hecho. Muchas. Pero nunca me he olvidado de Jesucristo y siempre lo he buscado de nuevo y de vuelta. Tenemos que ir adelante y no mirar para atrás. Y comprometernos realmente como cristianos, como discípulos de Jesús. Esto es el verdadero término el cual se tiene que aplicar a nosotros. Ser seguidores, discípulos de Jesucristo. Ser imagen de Jesucristo. En Antioquía,
en el capítulo 11 del libro de los Hechos, Hechos 11, ahí nos dice el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Los que hoy se llaman cristianos, ellos mismos no se llamaron así, sino fueron llamados así por los de afuera. Y los de afuera vieron el cambio en estos discípulos de Jesucristo. Todos somos llamados. Tenemos responsabilidades, por supuesto, de cuidar de nuestra familia, pero nuestra tarea en esta tierra es ser testigos de Jesucristo por donde sea que nos movamos. Y nuestro desafío es hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Jesucristo. Y muchos estamos confundidos acerca de lo que es pecado. Pecado es todo lo que yo hago, lo que no agrada a Dios. Bueno, si la palabra de Dios dice que nos amemos unos a los otros, esto ya es un pecado muy, muy grave si no amamos los unos a los otros. Y muchos que hablan del Espíritu Santo se olvidan de esto, que es lo mayor, lo más importante, el amor. Y ahí se van a resolver todos los problemas si aplicamos el amor al prójimo, en la familia. Ahí es más difícil, muchas veces. Con la persona que estás todos los días y la conoces ya y sabes todas sus cosas raras que tiene y te cuesta. Los hijos a los padres, no tenemos amor. Este viejo que me domina, quiere escaparme. ¿Cómo implantamos el amor de Dios en los hijos? Estas preciosas criaturas, ¿qué será de este bebé? Los entregamos en la escuela a gente hoy atea y perversa, tal cual y peor como fue en Alemania Oriental. Hay muchas caras jóvenes aquí que todavía no tienen hijos. ¿Qué vas a hacer con tus hijos? Hay que pensarlo. La iglesia tiene que tener escuela. Y en el último de los casos, enseñar en casa a los niños. Esto es la única solución. En el comunismo no podíamos escaparnos, pero tiene que haber manera, como pueblo de Jesucristo, que nos unamos como un cuerpo y si es necesario escondernos en sótanos, en bosques o donde sea posible. Y estos celulares vamos a tener que tirar al río porque nos siguen paso por paso. La policía secreta de la Unión Soviética o de Alemania Oriental eh, están contentos hoy. Sí, esto mismo no hace falta por los medios, por estos medios, los que quieren saben dónde estás y qué estás diciendo. Ahora, todos los celulares están conectados y se sabe quién está quién aquí sentado. Terrible. Y la IA, inteligencia artificial, ¿a dónde nos llevará? Yo pienso que este mundo no aguanta mucho más y va a explotar. A veces tengo miedo. ¿Qué pasa en Ucrania? Van a soltar las bombas atómicas, por supuesto, van a volar. No sabemos cuándo, pero Dios sabe. Y Dios está tiene el control de todas estas cosas. Podemos estar seguros. El Salmo 2 es uno de los salmos que más me
impresiona y más me gusta al respecto. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Un judío, lástima que es un judío, que dirige ahí en Hariri, o cómo se llama, los hilos en el foro de Davos, dice, nosotros somos Dios, ellos son Dios, ellos van a poder hacer todo, aniquilar quien quieren aniquilar, ordenar lo que a ellos se antoja. Pero, versículo 4, el que mora en los cielos se reirá. Sonríe Dios. Esperen, ¿qué va a pasar? Esperen un poco. Ya va a venir Jesucristo con vara de hierro para hacer justicia. Y esta es nuestra paz y nuestra confianza que podemos tener en toda esta aflicción y persecución también que puede llegarnos. Estuve todavía en Alemania Oriental y ya me adelanto y se dan cuenta, quiero comunicar mucho, pero no es fácil encajarlo todo en Alemania Oriental. Y después de conocer al Señor, yo de nuevo, o todavía, no de nuevo, todavía quería salir de Alemania Oriental y estar en el mundo libre. Bien, esta vez fue distinto. No fue, en cierto sentido, no fue distinto porque lo hice de la misma manera, tonta y ingenua, como la vez que me agarraron. Pero esta vez Dios estaba conmigo. Sus ángeles estaban cuidándome. Había muchos incidentes que viví, que vi exactamente la mano de Dios, el cuidado de Él. Crucé varias fronteras, primero a Checoslovaquia y de Checoslovaquia a Hungría. Y esta frontera ya era una frontera peligrosa, con patrullas, y llego ahí, caminando por el bosque. Había una franja un poco más larga que la distancia aquí en el salón, y estaba todo listo, como trabajado con rastrillo. Ahí dije, ¿qué voy a hacer? Y cuando comenzó a oscurecer, miré para los costados y crucé. Seguí caminando y de repente viene una tormenta, tremenda tormenta. Y con seguridad, seguramente Dios lo mandó para borrar mis rastros en el piso ahí en esta frontera. Y así tuve varias experiencias donde Dios me guardó, me guió. Llegué hasta la frontera con Yugoslavia, y esto era un río, no sé, 100 metros de ancho, por ahí. Y con ropa y todo me lancé al río, nadé y me lancé al río con esta oración: Señor, en tus manos me encomiendo. Salga con vida o que llegue a tu presencia si me tiran balas. Con esta confianza me tiré al río, entregándome completamente en las manos del Señor. Y salí del otro lado, caminé, mojado todavía. Después traté de dormir un poco en
un montón de heno que estaba ahí, montones de heno. Y después seguí hasta Zagreb, donde había una embajada, es decir, consulado de Alemania Federal, y ahí me dieron ayuda para llegar a Alemania Federal. Llegué ahí feliz de estar en libertad. Me hospedé primero en la casa de unos parientes que tenía ahí y después alquilé una pieza y busqué comunión con hermanos, por supuesto. Fui a los bautistas, yo me consideré bautista, y una linda reunión, un gran salón, mucho más grande que aquí en este momento. Yo era muy tímido, yo no hablaba con la gente, nunca me animé. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te va? ¿Qué haces? ¿Por qué estás aquí? No hago esto. Sí, pero tendríamos que hacerlo. Y ahí nadie me preguntó quién soy, de dónde vengo, qué te pasa o no te pasa nada. Nadie me habló. Y al salir después de la reunión, afuera estaban fumando y yo paso. Nada, nada. Qué triste experiencia. Me quedé mal con esto. Pero luego encontré otros hermanos. Encontré y fui recibido. Y cada domingo otra familia me llevó a su casa para cenarse, no, almorzar. Tremendo. Y siempre había comunión y conversación. Así tiene que ser. Así tiene que funcionar el cuerpo. Bien, acortando un poco, yo quería ir a Sudamérica. A Sudamérica, era mi sueño. Era mi sueño llegar a Sudamérica y conocer los países aquí. Pero Dios tenía otro plan. Llegué a Buenos Aires, sí, y lo primero que Dios me mostró, ir a un instituto bíblico. Ahí estuve un tiempo, no muy largo, y ahí hice contactos, pude hacer contactos con muchos hermanos, con iglesias, y me invitaron a testificar. Y yo podía hablar 5 minutos a lo máximo. Por un lado, por el español, que no dominaba todavía, y el otro, no tenía palabra, no tenía el don de hablar. Y todavía me cuesta hablar, ¿se dan cuenta? Todavía tengo temor. ¿Qué digo? ¿Qué voy a decir? Pero si entregamos esto en la mano del Señor, Él nos da. Él te da la palabra. Pídele y te va a dar palabra para tu vecino, para tu compañero de escuela o de universidad o de trabajo. Estamos llamados para testificar, para ir y hacer discípulos. Y un discípulo es uno, como aquí leímos en el libro de los Hechos, los apóstoles se quedaron ahí un año. Pablo se quedó en algunos lados más de un año para discipular la gente. Y luego todos los que son discipulados tienen que hacer lo mismo. Así crece el cuerpo de Cristo. Así llegamos hasta los fines del mundo. No hemos avanzado mucho, ¿verdad? ¿Cuántos creyentes hay en Rivera? ¿Cuántos verdaderos creyentes? Porque muchos son pintados de blanco y puros hipócritas, artistas. Sí, soy yo un artista. Señor, examíname. Hay cosas todavía que no están bien. Sí, a mí examínate. Yo me examino. Y esto lo que digo es para mí y es para todos. Tenemos que examinarnos constantemente. Y pecar no es no hacer
lo malo, sino hacer lo que Dios quiere de ti en tu vida. Tienes que preguntarle, orar, pedirle, ¿qué plan tienes para mí? Como dije, tenemos que tener responsabilidad familiar, pero lo máximo valor, sentido de la vida es lo que yo aprendí, quererlo transmitir a otros. ¿Tienes este celo? ¿Tienes este fuego dentro tuyo? ¿O te da igual? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? Todo lo que hago tiene que ser dentro del plan de Dios. Y no voy a perder mi tiempo jugando al fútbol o mirar películas o hacer estos jueguitos ahí en la compu o en el celular, ¿verdad? ¿Y cuántos estamos perdidos con estos? Inconscientemente. Hay que discernir. Hay que tener el don de discernimiento, es un don del Espíritu Santo. Hay que procurar ese don y para poder discernir. Tengo que leer primero la Biblia y comparar todo lo que escucho aún de los pastores, de los predicadores y de los predicadores que están ahí en el aire, examinarlo si es verdad en la Biblia. Porque muchos predican una cosa, pero la Biblia también dice otra cosa, ¿verdad? Tenemos que ser sabios. Proverbios 10, 21. Los necios mueren por falta de entendimiento. Por falta de entendimiento. Y esta palabra entendimiento en el original también se puede traducir por sabiduría. Los necios mueren por falta de entendimiento. Entendimiento. Sabiduría. Estamos muriéndonos porque no investigamos como los bereanos. No investigamos qué está detrás de películas como, por ejemplo, ahora se van a asustar quizás algunos, Los Elegidos. ¿Han visto esta película? ¿No? No se sabe. Mejor. Pero cuando vean esto, cuidado. Es una película promovida por muchas iglesias cristianas y en realidad es una película hecha de los mormones y para reclutar mormones. Y si no investigo, si no presto atención, caigo en la trampa. He visto parte de esto porque hay que investigar. Y ya al principio, cuando vi esto, que era el trailer, se dice, ¿no? Hermoso, realmente hermoso. ¿Cómo lo hacen? Te cautiva. Qué lindo. Y si viste la primera, porque es por partes, si viste la primera, quieres ver la segunda, la tercera, la cuarta, y ahí ya te involucras en el tema de los mormones y te desvías. Y los pobres incrédulos en la calle que ven esto, que no tienen idea de la Biblia, automáticamente son atraídos por una falsedad. ¿Se dan cuenta? ¿En qué mundo estamos viviendo? Ahí esta película, La cabaña. Esta la vieron. El Dios como una mujer. En una cabaña, una experiencia espiritista. Exacto. Y la gente dice, oh, qué bien, qué comparación. Tenemos los libros y películas de Los Anillos, ¿cómo se llama? Y Narnia y todo esto. Todo espiritismo, brujería. Muy bien, me alegro que saben aquí. La mayoría de los cristianos no saben. Y esto es una razón por la cual comencé con un ministerio de literatura, porque vi en las primeras iglesias que visité en Argentina, vi la práctica de la homeopatía. También es una forma de espiritismo, de brujería. Y los que practican esto son frenados en su desarrollo espiritual. Lo observé, lo investigué.
Y conseguí un libro que tenemos aquí también, que se llama Los ojos abiertos ante la astucia de Satanás. Y cuando vi esto en los primeros años de estar ya en Argentina, vi la necesidad de ayudar al pueblo para que estén vacunados contra estas cosas, espiritismo, brujería y todo esto. Yoga, está de moda. Sí, y comencé, leí este libro y este libro para mí fue como un instituto bíblico o una continuación del instituto bíblico. Y esto realmente me ayudó para poder discernir cuando aparezcan estas cosas. Enseguida se me prende la lamparita roja para decir, no, esto no va. Sí. Y es, bueno, la Biblia en primer lugar, y todo lo que, todos los versículos que están aquí, los busqué en la Biblia, lo leí en el contexto y busqué por otra parte que otra cosa que dice. Me llevó mucho tiempo, años, para rehacer este libro en una nueva versión en español. Y ya hay que renovarlo de vuelta, este libro. Hay muchas cosas que no están aquí, por ejemplo, el Reiki. ¿Quién sabe del Reiki? Oí hablar, pero no. Justamente visitando iglesias, eh, hablando con los hermanos, me hablaban del Reiki, que estaban inclinados ya para este lado. Y enseguida saqué un artículo, traducción rápida con Google Traductor y se lo mandé. Sí, tenemos que investigar. Y no pasó mucho tiempo andando con literatura, visitando iglesias. Ya pasé, aparte de mi pequeño testimonio, pasé películas de Billy Graham. Otro ídolo, Billy Graham. Tremendo, tremendo, pero si dices algo contra Billy Graham en algunos lados te apedrean. Es su gran predicador, fue masón. Fue a Rusia, visitó los bautistas, volvió a la iglesia oficial de los bautistas en Moscú, volvió a Occidente y dice, no hay persecución en la Unión Soviética. ¿Qué quieren? Y había cristianos protestando en la misma iglesia que los sacaron a palos. Sí, no hay persecución aquí, está todo bien. Comunismo. Y escuché algo de la voz de los mártires en Argentina. Bueno, fui ahí a ver qué tienen. Tenían una película, la mencionaste, de Richard Wurmbrand. Y me dieron esta película para pasarlo en las iglesias, junto con mi testimonio, y el testimonio ya era un poco más largo. Y comencé a leer los libros de Richard Wurmbrand. Este fue el primero, torturado por Cristo, o por amor a Cristo, mejor dicho, y este me fortaleció en mi fe. Los testimonios de los mártires son tremendos. Cómo estos hombres de Dios expresan amor hacia sus torturadores. Aunque me pegues, aunque me tortures, te digo, te amo. Dios te ama y yo te amo también. Estas son palabras de Richard Wurmbrand, de la experiencia de él, la firmeza de su fe, no negarse, no traicionar a la iglesia subterránea de Rumania. 14 años pasó en prisiones en Rumania. Y este libro, aunque escrito hace 40 o cuantos años, todavía es con valor. Y más este libro, La otra cara de Karl Marx, habla de la otra cara, de la otra moneda de Karl Marx. Leí, solamente me resta venganza. Construiré
mi trono en las alturas, en una cumbre inmensa y fría, por su baluarte supersticioso espanto, por su alguacil y más negra agonía. Este tipo habla del infierno, ¿no? Encuentro ahora la otra parte donde dice la poesía que su meta era, ahí está, su meta era llevar a la humanidad, arrastrarla con él mismo al infierno. Esto es el marxismo, esto es Klaus Schwab, esto es el nuevo orden mundial, esto es la Organización de Salud, que se quiere dominar también, gobernar el mundo, controlándonos, haciéndonos, dándonos chips, cambiando nuestros genes. ¿Eh? Terrible. Aquí dice Karl Marx, los vapores infernales suben y llenan la mente hasta que enloquezco y mi corazón es totalmente cambiado. ¿Ves esta espada? El príncipe de las tinieblas, ¿quién? El diablo me la vendió. Para mí marca el compás y da las señales. Cada vez con más osadía toco el baile de la muerte. Por favor, lleven esto a la escuela, a los profesores, a las universidades, para que los ojos de la gente sean abiertos sobre esta práctica del comunismo, del socialismo, del humanismo. Es toda la misma cosa. Humanismo. El hombre gobierna. ¿Qué pasa si el hombre gobierna? Bueno, hay aborto, hay homosexualidad y hay genocidio porque hay que reducir la población mundial. Sin misericordia van a matar gente. No les importa. El mundo está en manos del diablo, controlado por el diablo. Pero nosotros estamos bajo la protección de Dios. Seguimos a Él, el único camino, el único que nos lleva a una felicidad eterna. Desde aquel día primero cuando me entregué al Señor, recibí esta certeza. Hay algo, estoy confiado. Y esto tenemos que aferrar. Tenemos ancla en el cielo ya. Y queridos hermanos, así tenemos que vivir. Más dedicados a Dios. Más santificados cada día. Avanzando en el conocimiento de la fe. Creciendo y sirviendo a Dios. Esto es lo más importante. Servir a Dios por doquier donde andemos. Y hay un libro también muy importante, ¿Quién es Alá? Es de Nigeria y es un autor de Nigeria que compara el Corán con la Biblia. Y con esta comparación es evidente que Alá no es Dios sino Satán. Esta gente sirve a Satán, los musulmanes. Y no hay musulmanes pacíficos. Los son con un propósito para infiltrarse en la sociedad occidental. En la ciudad de Mosul, en Irak, cristianos y musulmanes vivieron pacíficamente juntos. De paso, se ha dicho que bajo Saddam Hussein no fueron perseguidos los cristianos. Recién cuando fueron invadidos y se levantó el ejército ISIS y comenzaron a perseguir a los cristianos. Terrible. Terrible como persiguen hasta hoy los cristianos en los países musulmanes. En Alemania, hace poco había una manifestación, hay no solo una, hay siempre manifestaciones islámicas ya,
y ya quieren proclamar el califato en Alemania. Y el ejército musulmán, el ISIS, ha hecho un llamado a los musulmanes en todo el mundo que vayan, maten a los cristianos donde sea que los encuentren. Ese es para hoy. Quizás aquí está un poco calmo, pero en Alemania, quizás no todos los días, pero muchas veces hay gente musulmana que con un cuchillo solo van en un tren y atacan a la gente. Algunos mueren, algunos son heridos, algunos son gravemente heridos. Esto pasa en el día de hoy. Un mundo muy difícil, pero sabemos que nuestro Dios tiene el control. Y también sabemos que a los que estamos elegidos, Él enviará sus ángeles para protegernos. Pongámonos siempre bajo su protección y hagamos todo conforme a su voluntad. Hay muchas noticias, informamos no solo sobre el comunismo, sobre el Islam, informamos también sobre el Reiki y sobre las películas y otros muchos ataques que están dentro del mundo libre. En Canadá ya hay padres apresados porque no permitieron el cambio de sexo de uno de sus hijos. Sí, y hay familias que se escapan de ahí para salir del control de estos bandidos. Canadá. ¿Qué país? Una vez quería ir a Canadá también. Ya es un país cuasi, o de facto, hecho de facto, comunista, gobernado por comunistas. Así avanza el comunismo. Ah, no hay comunismo, ya se terminó, me dijeron cuando cayó el muro. Deja de esta misión, ya no hace falta hablar de esto. Más que nunca hace falta hablar de esto. Bien, que el Señor los bendiga.